país se alista para vivir horas negras, me refiero a negras por la oscuridad, que vamos a experimentar con los apagones. Es inevitable, al parecer, se están haciendo por parte de las autoridades energéticas supuestamente los esfuerzos para tratar de enfrentar esta situación, pero gane quien gane las elecciones, va a tener que solucionar este problema al que nos estamos ahora mismo expuestos, ¿no? Ya pasamos hace unos días horas de racionamiento que dijeron que no iban a existir, pero finalmente se dieron, y el país está en manos de las autoridades que no han demostrado precisamente eficiencia porque no han podido construir un solo megavatio de energía para el incremento de la demanda. ¿Cómo mira usted la situación? ¿Es realmente inevitable los apagones? ¿Son realmente inevitables? Licenia, Alexis, primero gracias por la invitación acá y para conversar de este tema que es muy importante. La primera idea que quiero poner sobre la mesa es que este es un problema que pudo haberse evitado absolutamente. ¿Por qué? Primero, ¿cuál es la problemática en este contexto del país? Hasta marzo del 2024 vamos a necesitar entre 350 a 400 megavatios de energía eléctrica, ¿sí? ¿Por qué no tenemos en este momento esa energía? Primero, por la capacidad productiva de las hidroeléctricas que están funcionando a la mitad de su producción, ¿sí? A la mitad. Coca-Cola Sinclair, de una capacidad de 1.100 megavatios, está funcionando a casi 500 megavatios. ¿Por qué? La pregunta es, primero, bienvenido Gonzalo, buenos días. ¿Por qué? Por la falta de mantenimiento. No es que no hay caudal, también que fue mal construida y todos los relatos que han generado. También es la falta de caudal en estos momentos. Recuerda que vivimos el fenómeno del Niño, pero sí es sobre todo la falta de mantenimiento y ya vamos a ver algunos datos sobre ello también. Primero, para poner en contexto, ¿por qué además es crítica esta situación? Y quisiera que me ayuden con la imagen que compartía producción, por favor. En un momento, el Ecuador llegó a exportar energía eléctrica. En este momento estamos comprando más de lo que producimos y encima de eso no da abasto para lo que necesitamos. O sea, el ahorro que hizo en un momento el Estado al exportar la energía, ya no lo estamos. Ya no lo estamos haciendo. Fíjense, esta es la gráfica clave. En la línea azul ustedes pueden ver las exportaciones de energía que llegamos a tener como país. En el año 2019 llegamos a exportar hasta 1.800 gigavatios de energía eléctrica. O sea, cuando ya Coca-Cola estaba operando en gran capacidad. Cuando las hidroeléctricas ya estaban funcionando y se estaba cumpliendo el plan maestro de electricidad. Luego llega el año 2022, donde volvemos a importar. Ustedes ven la línea celeste. Volvemos a comprar más energía de la que estamos produciendo e incluso exportando. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué se dan los apagones? Le estábamos comprando energía eléctrica a Colombia, ¿sí? Colombia también está viviendo el fenómeno del Niño y tiene que priorizar precisamente a su país y ha dejado de vendernos por lo tanto. Entonces tenemos ese déficit de 400 megavatios de energía hasta marzo del 2024. Y eso tiene que zanjarse de alguna manera. Si no, ¿cuáles son las consecuencias de que podamos tener esta problemática? Primero, el costo de producir energía eléctrica aquí en Ecuador es de entre 3,3 centavos y 9 centavos. El costo de comprarla de Colombia es de 25 a 30 centavos. Ese es un primer dato importantísimo. Del gran costo casi se triplica respecto a lo que nosotros podríamos producir acá. No solo que estamos pagando energía cara, sino que eso implica que, además, Gonzalo, que son dólares que se van de nuestra economía, adicionalmente. Y que se dejan de hacer. El último cálculo que se hizo cuando habían los apagones hasta el año 2009 fue que la pérdida económica por los apagones fue de $1.000 millones. ¿Sí? No es una cosa menor. Entonces, realmente es una problemática y como yo les mencionaba que se podría evitar. ¿Por qué? En el año 2015, la dependencia de energía hidroeléctrica del Ecuador era del 60%. Es decir, de toda la energía que teníamos en el país, el 60% era hidroeléctrica. En el 2019, esto llegó a ser el 90%. Es decir, creció la capacidad productiva hidroeléctrica. Por eso vimos lo que vimos en el gráfico. Empezamos a exportar energía. ¿Qué está pasando entonces en este momento? Teníamos un plan maestro de electricidad que contemplaba la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos, entre los que se encontraba Chontal, Cardenillo y Santiago. Para darles una referencia, Coca-Cola Sinclair tiene una capacidad que puede ir entre los 1.100 y 1.500 megavatios. Santiago era un proyecto de 2.400 megavatios. Duplicaba a Coca-Cola Sinclair. Y nos garantizaba además del hecho de que podamos tener energía. Pero además de esto, no solo era tener la energía para la seguridad energética del Ecuador, sino para exportarla. Había el programa CINEA, que era el Acuerdo Interandino para Exportación de Energía, donde Ecuador desde el 2016 negoció la posibilidad de exportar energía a Chile. Íbamos a exportar la energía a Chile. ¿Cuál es el mercado en disputa entonces en este caso? Paraguay. Paraguay es el mayor productor de energía a nivel de la región y el cuarto productor a nivel mundial.
ellos en este momento están trabajando en 33 proyectos hidroeléctricos. ¿En cuántos está trabajando el Ecuador? Ninguno. ¿En cuántos ha dejado de trabajar? O Ha sea, dejado de hacer el plan. desde el 2017 acá a la fecha no se ha hablado de la construcción ni del desarrollo de ningún estudio siquiera, menos de la construcción de un proyecto. Y teniendo un plan, es decir, teniendo la claridad de que tenías posibilidad de construir el Chontal de 190 megavatios, el Cardenillo de 595 megavatios, solo con estos dos ya cubrías el déficit en este momento del fenómeno del Niño, el Santiago, que era para ya exportación de energía, y teniendo un gran mercado en Chile, en Argentina y específicamente el Cono Sur. ¿Por qué el Cono Sur? Si uno compara los datos de la década de los 90 y los inicios del 2000, las reservas de energía cada vez son menores en estas zonas. Necesitan comprar más energía y no tienen de dónde producirla. Por eso Paraguay se dedicó a hacer hidroeléctricas para poder venderles energía. Ecuador también, y pudo competir con Paraguay. ¿Han visto las antenas cuando viajamos por las carreteras, de esas grandes antenas eléctricas? El sistema interconectado. Era precisamente para hacer estas conexiones. Las cabezas de gato que les llaman los técnicos. Eran precisamente para hacer estas interconexiones internacionales e incrementar las exportaciones. Ecuador estaba transitando hacia un cambio de matriz energética y productiva muy importante. ¿Y por qué esto también vale la pena también problematizar un tema acá? La falta de mantenimiento o la problemática que podamos tener en las hidroeléctricas puede llegar a generar una pérdida anual de aproximadamente 150 millones de dólares. Desde el 2018-17 que se ha dejado de hacer inversión en estos espacios, que se ha hecho poco mantenimiento, hemos elevado estas pérdidas a 600 millones hasta la fecha. ¿Sí? Recordarán ustedes las cifras que discutíamos cuando se hablaba del Yasuní o la posible pérdida por dejar de explotar el Yasuní. Era una cifra bastante semejante. Sí. Podríamos haber cubierto con este tipo de infraestructura eléctrica lo que dejábamos de percibir por la minería. Entonces ya era una alternativa económica para el Ecuador. Aquí, digamos, por tirar algunos datos iniciales. Estas pérdidas que menciona Gonzalo respecto a las consecuencias de no tener mantenimiento en las centrales eléctricas se suma a lo que nos va a costar comprar la energía afuera o comprar el combustible para que operen las termoeléctricas. Además, ¿por qué es importante esto de las pérdidas? Creo que hay que dar un par de datos importantes. Primero, sumamos pérdidas técnicas del 6 al 7% que digamos son por cuestiones de termodinámica y todo el movimiento de la energía eléctrica. Pero hay casi un 10% de pérdidas que no son técnicas, que responden a fallas por falta de tecnología que pueda llevar esta energía, entre otras cuestiones. Y esto, como menciono, puede llegar a los 150 millones, que ya es un montón de dinero anualmente. A esto sumémosle lo que podríamos gastar comprando a 25 o 30 centavos la energía eléctrica en Colombia. Sí, en contraparte de lo que podría haber sido el nosotros producir energía, en primer lugar, y en segundo lugar, el nosotros haberla podido exportar incluso. Cuando llegamos a exportar energía eléctrica en el año 2019, esto representó un ingreso aproximado de $3 millones para el país. ¿Sí? En comparativa con otros ingresos, no es que sea un tema demasiado significativo, pero es sobre todo el ahorro y el costo de oportunidad respecto a esto, a comprar energía a otros países o a las pérdidas de energía que también podríamos tener. ¿Cómo llegamos a este punto de exportar energía, a comprar energía absolutamente cara y a estar ya incluyendo en nuestra lista de compras mensuales las velitas? Yo quiero poner un tema claro sobre la mesa y en eso no voy a tener absoluta duda. Lo primero, existía un plan, el Plan Maestro de Electricidad, el Plan Maestro 2018-2027, que tenía toda la claridad de qué inversiones se tenían que hacer, qué estudios se tenían que hacer, cuál era el costo de hacer esto. Un plan. La planificación es clave al momento de gestionar un país. En este momento no se han respetado sus planes, y no solo en esto, en infraestructura, en producción, en otros ámbitos. En segundo lugar, no ha habido la voluntad política para poder plantear el mantenimiento o las inversiones necesarias para ello. Y en tercer lugar, lo que ha predominado, además, si es que uno revisa el presupuesto general del Estado de Guillermo Lasso, ha sido las intenciones por privatizar estas hidroeléctricas. No, sin éxito, ¿no? Sin éxito. Pero además siempre la intención, por lo menos desde el presupuesto 2022 y 2023, él incluyó ingresos por lo que se llama siempre este eufemismo de monetizaciones, ¿no? Que en verdad son privatizaciones de estas hidroeléctricas. Entonces realmente no ha habido una voluntad política y aquí quiero dejar algo muy claro sobre la mesa. Eso es voluntad política y se llama neoliberalismo. Es la decisión de invertir o no en sectores estratégicos de la economía o delegarlo a los privados. Delegarlo a los privados está bien, pero hazlo con eficiencia y hazlo bien. Hay dos hechos adicionales que podríamos sumar a esto último que señala Gonzalo. Uno es la intención, por ejemplo, de generar estos fideicomisos
¿no?, de las empresas eléctricas que operan en las diferentes regiones. Por un lado, obviamente esos fideicomisos no serían manejados de acuerdo a lo que planea el gobierno por los gobiernos locales, por ejemplo, sino por privados, justamente. Y lo otro es que, fíjate, justo atravesando este momento, aparecen privados muy voluntariosos, por supuesto, enviando cartas al gobierno diciendo, nosotros tenemos unas barcazas listas, ¿no? Entonces, es desde el negocio de los privados. Así es. Siempre hay que preguntar los nombres de quienes están detrás de las industrias y de las buenas voluntades. ¿Y sabemos quiénes son? ¿Quiénes se benefician? ¿A quiénes se vinculan? Creo que no sería lo más riguroso decirlo. En todo caso, ¿qué es lo importante en este sentido? El hecho de que teníamos en el Plan Maestro de Electricidad planificadas algunas inversiones desde el año 2019, 2020, 2021, para en este momento ya ir concretando la construcción de esta infraestructura hidroeléctrica. Sí, de modo que pudiéramos ya tener satisfecha una parte de la demanda, además de energía eléctrica del país, garantizando además que no tengamos estas pérdidas y estas, sobre todo los apagones, que son, es volver 10 años atrás, 15 años atrás, que es una cuestión tristísima para el país. Quiero volver a poner sobre la mesa el hecho de tener por lo menos 3 proyectos, megaproyectos hidroeléctricos que puedan estar sobre la mesa, tiene que ser también un tema de discusión de parte de, por ejemplo, en este momento vivimos una coyuntura electoral de ambos candidatos, ¿no? ¿Habrá la voluntad política para retomar estas inversiones nuevamente? Quizás el tiempo es poco, pero se pueden dar primeros pasos, como iniciar licitaciones, iniciar estudios, entre otras cosas, que ya es importante, son pasos muy importantes. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Sobre todo porque ambas candidaturas han planteado el hecho de que se debe entregar energía eléctrica gratuita al sector industrial, lo cual me hace mucho sentido. Es viable, es necesario. Bajas costos, haces más competitivo al sector productivo del país y eso te hace más eficiente. Entonces puedes tener acceso a mejores mercados. Pero esto requiere inversión del Estado. O requiere por lo menos que tengas aliados estratégicos del sector privado muy serios, que estén dispuestos precisamente a hacer las inversiones. Lo que pasa acá es que el Estado invierte y luego el sector privado se lleva todas las ganancias, sin haber hecho nada, sin haber incurrido en ningún riesgo también. Y no es la intención. La intención es que el Estado pueda ser también un motor que pueda mover aquí a la economía del sector productivo del país. Lo que denominan un ganar-ganar, ¿no? Exactamente. Ahora, Gonzalo, en honor al tiempo, yo comentaba hace un momento en el espacio de la opinión que había visto un programa ayer en la noche en donde participaban jóvenes, ¿no?, hablando de por qué le apoyan a Noboa. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 25 años. Tienes 25 años. Eres evidentemente mucho más joven que tus dos contertulios de esta manera. No, soy un joven avejentado, la verdad. Pero un joven bastante formado y bastante bien informado. ¿Por qué los jóvenes no deberían votar por Noboa, te pregunto? Mira, primero, con todo el cariño, yo creo que ser joven no me hace ser vocero de los jóvenes. Eso creo que es un tema importantísimo por ahí, ¿no? que hay que ponerlo sobre la mesa. En primer lugar, siempre se cree que porque uno es joven puede hablarle también a jóvenes. Sí. No es así. En segundo lugar, a mí me parece que hay un momento muy crítico de la política, no solo en el país, sino a nivel de la región, en el que hemos llevado a la pospolítica al centro de la discusión de una manera tan grosera, brutal, que yo estoy sintiendo tristemente un déjà vu muy semejante al del 2021, en donde la pospolítica, en donde la discusión etérea del TikTok o lo que correspondiera, tú lo decías en tu comentario, no es la herramienta, pero sí un poco cómo se utiliza. Exactamente. Termina teniendo un impacto mucho más fuerte, ¿no? Y en estos momentos el hecho de que es muy decidor que una candidatura de cartón tenga mucho alcance también en la juventud. Eso no me explico, ¿por qué? Es bien conocida además de la canción, ¿no? Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, pero que tranquilamente se lava la carita. Y ojalá que eso no pase tal vez a partir del próximo domingo. ¿Por qué entender este voto de los jóvenes? Yo también creo que hace falta mucha autocrítica también desde ciertos espacios para decir qué estamos diciéndole a la gente, con qué mensajes estamos llegando. Hablando puntualmente de la campaña electoral, creo que hubo un segundo momento de la campaña de la Revolución Ciudadana que fue bastante más atinada, puedo decir, al momento político del país. No solo a los jóvenes, al momento político. Porque además, si uno revisa las encuestas y los análisis, tantos jóvenes que votaron por Noboa votaron por Luisa González. No es cierto que el voto joven se fue con Noboa. No es cierto.
El voto joven realmente fue de los más interesados en la discusión. El voto joven fue de los más que más contenidos generó también para este debate. Y yo creo que no es solamente una cuestión ahí de la juventud, o de las juventudes, sino que se trata también de un problema estructural de la capacidad de comunicar lo que en un momento ilusionaba como proyecto de país, y que en este momento no sé si el proyecto de país nuevamente está ilusionando o se trata solamente porque es otro país, ¿no? Es otro país. Es otro país. Y ahí, a ver, no te voy a pedir que hables en nombre de los jóvenes, porque me parece que tu precisión fue absolutamente pertinente, además, por supuesto. Como yo, por ejemplo, no hablo en nombre de los calvos. Pero ¿qué es lo que tú conversas? Me imagino tu grupo de amigos, quienes están en tu entorno, la gente con la que sales, con la que, no sé, vas a fiestas. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son sus urgencias? ¿Por dónde pasa, digamos, lo que más preocupa a un joven del Ecuador actual, de este Ecuador del 2023, con unas tasas de inseguridad y de violencia súper altas, con un Estado que durante los últimos años ha retrocedido mucho, que ha impedido el ingreso a las universidades? ¿Qué es lo que les preocupa a los jóvenes? Estabilidad y tranquilidad. Conversando justo con el entorno que tú mencionas, ¿no? Los panas, los amigos y todo, trabajar más de 50 horas a la semana y, por ejemplo, no poder pagar un apartamento, creo que es un tema que hay que problematizarlo también, a nivel no solo de políticas nacionales, sino también de políticas urbanas de la ciudad, y de cómo esto también puede responder a las expectativas. Un lugar para vivir, un lugar sano, ambientalmente seguro también, y que podamos tener un futuro tranquilo. Creo que varios de mi generación además han planteado eso, que no nos queremos ir de acá, ¿no? A veces, si bien la migración siempre es un atractivo, hay muchos que no nos queremos ir acá porque hay mucho todavía que hacer y que se puede trabajar bastante por esto.